Muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerlos en esta transmisión. Gracias por el privilegio que nos dan de compartir con ustedes en esta noche una enseñanza de la palabra de Dios. Lo que vamos a compartir es la segunda parte del Salmo 103 que iniciamos el día de ayer, pero antes de iniciarla vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de reunirnos para escudriñar tu palabra con la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tu unción sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo, Señor, que nos esté todavía, Señor, haciendo pensar como piensa el mundo, que tu palabra sea revelada a nuestros corazones, y te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, pero por sobre todo que tú prepares nuestro corazón, Señor, para que sea como tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de ayer comenzamos a estudiar el Salmo 103. De hecho, vimos del versículo 1 al versículo número 5. Y quiero hacer un pequeño recordatorio que nos sitúe en el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y lo primero que vimos ayer fue que el Salmo 103 está dirigido no a todas las personas, sino que está dirigido a aquellas personas que temen al Señor. Lo dice en el versículo número 11. Lo dice también en el versículo número 13 y en el versículo número 17. Y el temor de Dios, ¿qué es? En primer lugar, creerle a Él, creer en Él y creerle a Él. Pero no creer solamente ciertas partes de la Escritura o ciertas cualidades o características de Dios, sino creer en todo lo que dice la Biblia acerca de quién es Dios, y de creer toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tanto las bendiciones como los mandamientos. Esa es la primera condición del temor del Señor. La segunda condición es que, la segunda característica del temor de Dios es que nos lleva a reconocer que Él es el que manda, y por lo tanto, y que Él es mucho más sabio, más inteligente, conoce nuestro futuro, conoce todas las circunstancias, y que además es santo y hace las cosas perfectas, y que por lo tanto todo lo que permite en nuestras vidas, Él lo tiene bajo control y lo hace obrar para bien, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Es decir, significa confiar en el Señor en medio de todas las circunstancias. Y eso implica, al confiar en el Señor en medio de todas las circunstancias, implica darle gracias a Él por todo, porque todo lo va a hacer obrar para nuestro bien. Aparte de eso, orar sin cesar, y obedecer su palabra en toda circunstancia, en todo momento. Aparte de eso, honrarlo también significa respetarlo, y eso significa no ponerlo en duda. Hay muchas personas en el ámbito cristiano que leen la palabra de Dios, pero la leen buscando argumentos para no cumplirla, o buscando situaciones o argumentos para dudar de Dios. Entonces, respetarlo significa creerle. Muchas de las cosas que están en la palabra de Dios son de fácil entendimiento, pero hay algunas que son un poco más difíciles de entender, y que solo las vamos a poder entender por la revelación del Espíritu a nuestro corazón. Y eso sucede en la medida en la cual entramos en intimidad con el Señor, y también en intimidad con su palabra. Como dice Isaías 55, versículos del 8 al 10, sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Entonces hay cosas que no las vamos a entender totalmente al principio, pero eso no implica que no las obedezcamos. Tenemos que obedecerla porque la palabra de Dios es para eso, no es para discutirla, cuestionarla o entenderla, es para cumplirla, es nuestro manual de vida. Entonces, implica la obediencia, el respeto, el amor
De hecho, el amor a Dios no es un sentimiento ni una emoción, ni es nada más una cuestión de labios. La palabra claramente nos enseña que amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Volvemos al tema de la obediencia. También amar a Dios es alabarle, tener un corazón agradecido para con Él, buscarlo de todo corazón, servirle. Eso es temer al Señor. Cuando nosotros tememos al Señor, aunque sea de una manera imperfecta, el Salmo 103 y todas las bendiciones del Salmo 103 van a ser para nosotros. Y en caso que en algún momento nosotros no tuviéramos ese temor del Señor en nuestro corazón, porque no es nada más de decir que temo al Señor aquí en mi cabeza, es algo que debe nacer en nuestro corazón, debe ser un estilo de vida. Y si no lo hemos alcanzado a través de las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, lo vamos a ir alcanzando de una manera progresiva y vamos a ir viendo y recibiendo todos los beneficios del Salmo 103. La segunda cosa que aprendimos ayer o que estudiamos ayer es el hecho de que la palabra en el Salmo 103, versículo 1 y 2 dice: bendice alma mía a Jehová. Eso significa que el salmista le está ordenando a su alma que bendiga al Señor. No es un acto que necesariamente tiene que surgir espontáneamente. Hay días que estamos cansados o estamos en medio de problemas y nuestra alma no va a querer alabar, pero usted y yo necesitamos ordenarle a nuestra alma, alinear a nuestra alma en la línea de ubicarse o centrarse en Dios. Esto implica la disciplina de nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos enseña a disciplinar nuestros pensamientos. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. O sea, nos está llevando a que nosotros pongamos en disciplina nuestros pensamientos. Lo mismo es Romanos 12:2, dice: no piensen como piensa el mundo, sino que ustedes renoven su entendimiento mediante la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea sus pensamientos. Eso implica un acto de disciplina de nuestros pensamientos, de cuidar nuestros pensamientos. Y cuidar nuestros pensamientos tiene que ver con cuidar nuestro corazón. Los pensamientos muchas veces son lo que hablamos o se reflejan en el hablar, y Proverbios 18 del 20 al 21 dice que el poder de la vida o el poder de la muerte están en la lengua, y el que ama lo que habla, entonces va a llenarse de eso. Si hablamos mal, si no disciplinamos nuestros pensamientos, vamos a hablar mal y nos vamos a llenar de eso, y eso es lo que vamos a recibir en nuestras vidas. En tanto que si hablamos bien, es lo bueno lo que vamos a recibir, porque eso es lo que está creando, o esa es la realidad que está creando nuestra boca. La segunda cosa que nos enseña la Biblia y que tenemos motivos para alabar al Señor es recordar todos sus beneficios. ¿Esto qué significa? Recordar lo que Él ha hecho en el pasado en nuestras vidas, lo que está haciendo el día de hoy, aunque no lo veamos, pero sabemos que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y lo que Dios hará en el futuro con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Una cosa que es importante, que muchas veces los creyentes nos la pasamos por alto o no la hemos realizado en nuestro corazón, y es que la palabra de Dios es la verdad. O sea, no es una verdad cuestionable. La palabra de Dios o se cree o se no cree, o no se cree. Pero si para nosotros los creyentes nos llamamos creyentes porque creemos en esta bendita palabra, y esta bendita palabra para nosotros es la verdad, tal como lo dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y recuérdese que Jesús es el verbo de Dios encarnado, la palabra de Dios encarnada. Entonces, lo que necesitamos, lo primero que necesitamos para poder ser beneficiarios del Salmo 103 y de todo lo que el Salmo 103 dice, es creer que la palabra de Dios es la verdad.
no es lo que dicen los científicos, no es lo que dicen los profesionales, no es lo que dicen las circunstancias, la verdad es la palabra de Dios, y en ella es donde nos tenemos que parar, y en ella, a partir de ella es de donde nosotros necesitamos vivir lo que dice la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que no seamos solamente oidores o conocedores de la palabra, sino hacedores, que el que oye o conoce la palabra pero no la pone por obra se engaña a sí mismo. Eso lo dice el libro de Santiago. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos trabajar en nuestro corazón es que la palabra es verdad, es la verdad, y es una verdad irrefutable, y es una verdad que permanece para siempre, y es una verdad sobre la cual es seguro establecer nuestra vida. Conozco muchísimos cristianos que solo creen en la palabra de Dios en ciertos pasajes, pero en otros no, en otros están cuestionando esos pasajes. Por ejemplo, el asunto de perdonar, de amar, de ofrendar, de diezmar, de dar al pobre, etcétera, etcétera. Eso lo cuestionan. Si cuestionan eso, entonces están poniendo en duda que la palabra de Dios es verdad. Y si comienzan a dudar de un pasaje, van a terminar dudando de toda la Biblia, porque así es el diablo de perverso. Nos pone en duda en un pasaje y después nos va a llevar a dudar de otros pasajes y otros pasajes y otros pasajes. Al final no vamos a terminar creyendo la palabra de Dios. Entonces, el primer tema en nuestro corazón es que necesitamos creer la palabra de Dios, que es la verdad, porque es la verdad. Los que hemos establecido nuestra vida sobre la palabra de Dios sabemos que es la verdad, y sabemos que se cumple en toda circunstancia, en todo lugar, en todo tiempo. Entonces es sobre esa palabra, sobre ese principio es que necesitamos establecer toda nuestra vida cristiana, y a partir de ese principio entonces vamos a desarrollar no solo el amor a Dios, sino el temor a Dios, para poder ser beneficiarios de todas las bendiciones de la palabra. Y este temor a Dios y este amor a Dios, el Espíritu Santo que vive en nosotros lo va a ir desarrollando, pero nosotros necesitamos colaborar en el sentido de disciplinar nuestros pensamientos y de creer que es la verdad, y de creer en el temor del Señor. Entonces, a partir de ahí, el Espíritu Santo va a hacer la transformación de nuestro corazón, porque si nosotros no seguimos pensando de la vieja manera, la misma palabra nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, lo que necesitamos es disciplinar nuestros pensamientos. Juan capítulo 3, versículo 30 dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y ese yo mengüe es que deje de pensar de la vieja manera de pensar, deje de pensar como el mundo y me adapte, me alinee a lo que dice la palabra de Dios. Es lo mismo que Jesús enseñó cuando hablaba del discipulado. En Mateo 16, 24, la palabra de Dios dice que todo aquel que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo. Y esa negación de sí mismo es el negar mis propios pensamientos y sujetarme a los pensamientos de la palabra de Dios, a que la palabra de Dios es la verdad. Muy bien. Luego que ya entendimos el concepto de que nuestra vida debe ser asentada sobre la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad, que necesitamos para poder recibir todas las bendiciones de Dios, necesitamos, así como el amor de Dios, también necesitamos el temor de Dios. ¿Por qué? Porque es como que Dios tuviera dos manos. En una está su amor, su gracia, sus bendiciones, y su misericordia, su favor, pero en el otro están sus mandamientos. Dios no es manco. Por lo tanto, yo necesito conocer, reconocer y vivir ambas cosas, sus mandamientos y sus bendiciones. De hecho, ambas están relacionadas. La mayoría de las bendiciones de la palabra de Dios, todas las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas por gracia, porque perfectos no somos ni merecedores de ellas. Pero muchas de las bendiciones están atadas a la obediencia. Por ejemplo, el Salmo 23.
Jehová es mi pastor. En ese Jehová es mi pastor está supuesta la obediencia, porque la oveja oye la voz de su pastor y le sigue, o sea, le obedece. Cuando la oveja sigue al pastor, entonces va a llegar al lugar, es decir, le obedece, va a llegar a lugares de delicados pastos, a aguas de reposo, y va a caminar por sendas de justicia. Entonces, necesitamos entender que las bendiciones de Dios van ligadas a la obediencia. Mucha gente reclama que no recibe las bendiciones de la palabra, pero la verdadera pregunta no es por qué no recibo las bendiciones. La verdadera pregunta es, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios? ¿Por qué? Miren, muy sencillo. Veamos Salmo 1, versículos del 1 al 3. La obediencia es la clave y la obediencia deriva del temor de Dios. Por eso hablamos tanto del temor de Dios en este estudio específico, porque es lo que nos enseña el Salmo 103. El temor de Dios nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a recibir las bendiciones. Lo dice el Salmo 1. En el versículo 2 dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol. Ojo. Si medita en la palabra es que la pone por obra, ¿verdad? Y piensa en la palabra. Entonces, ¿cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Tercera de Juan 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? A través de la obediencia, a través de poner en práctica la palabra de Dios. También Josué, capítulo 1, versículo 8, le dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente para poner en práctica todas las palabras de este libro de la ley para que te vaya bien en todas las cosas, o sea, para que seas bendecido. O sea, le está ligada la obediencia a la bendición, o la bendición a la obediencia. Entonces, si las bendiciones de Dios no están viniendo a mi vida, una de las preguntas que yo me tendría que hacer es, ¿estoy realmente obedeciendo la palabra de Dios o solo estoy viviendo las cosas que me convienen, las cosas que me gustan de la palabra? Muy bien. Luego la palabra en el versículo del versículo 3 al versículo 5 nos habla de una buena cantidad de bendiciones que ayer estudiamos detenidamente, que son el resultado de esa obediencia a la palabra de Dios. Y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, y eso implica todas nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados que hicimos. Sana todas tus dolencias, tanto espirituales como físicas y emocionales o psicológicas, el que rescata del hoyo nuestra vida, es decir, el que va a rescatarnos aun cuando nuestras vidas estén hundidas en el pozo más profundo de la desesperación, como sucedió con José, cuando lo vendieron sus hermanos y los metieron en una cisterna sin agua, o también como dice el Salmo 23, de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque Él estará con nosotros, su vara y su callado nos infundirán aliento. Luego, el que te corona de favores y misericordias. Estos son bendiciones, por supuesto. Y el que sacia de bien nuestra boca, y esto quiere decir suple todas nuestras necesidades, tanto físicas como también llena nuestra boca de bendición, y la bendición atrae bendición. La palabra de Dios me enseña que si yo bendigo, voy a recibir bendición. Si yo maldigo, voy a recibir maldición. Por eso es importante que la palabra del Señor esté en nuestro corazón, esté en nuestro pensamiento y la hablemos continuamente. Porque la palabra trae bendición y al salir de mi boca bendición, va a regresar bendición. El Génesis 12, versículo 3 dice, al que te bendiga yo lo bendeciré. O en otras palabras, al que suelte bendición por su boca, al que hable bendición por su boca, yo lo voy a bendecir. Pero al que hable maldición, lo voy a maldecir. Entonces, por eso es importante que la palabra viva permanentemente en nuestros corazones. No solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. La palabra primero entra en nuestra mente, pero debe bajar a nuestro corazón. ¿Y cómo baja a nuestro corazón? Practicándola, haciendo hasta que se hace una norma de vida, ¿sí?
entra a nuestra mente, pero debe bajar a nuestro corazón, estableciéndose como una forma de vida, como un patrón de conducta, de tal manera que cuando alguien me ofenda, automáticamente perdone, de tal manera que cuando yo ofenda a alguien, automáticamente le voy a pedir perdón, de tal manera que cuando estoy pasando por situaciones difíciles, lo que hable mi boca no es, la qué difícil está la situación, sino que lo que salga de mi boca es: no importa lo que pase, Dios está haciendo que estas cosas obren para bien de mi vida. Así que no voy a pensar en la circunstancia actual, sino voy a pensar en el resultado de la circunstancia, que es de bendición para mí, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para mí. Además, mi vida va como la luz de la aurora en aumento. Así que esta circunstancia es para mi bien, y esta circunstancia va a traer a mi vida libertad, bendición, va a traer nuevas perspectivas espirituales. Y miren lo que dice hermoso, que es el resultado de quien perdona todas mis iniquidades, sana todas mis dolencias, rescata del hoyo mi vida, me corona de favores y misericordia, sacia de bien mi boca. El resultado es que rejuveneceré como el águila. Y esto es esto es lo mismo que Pablo escribe en una de sus cartas, y es que nuestro hombre exterior, si bien se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando, se va fortaleciendo, es decir, va cobrando nuevas fuerzas. De hecho, la palabra de Dios dice que los que confían en el Señor Él les dará alas como de águila, o que son como águilas. Y el águila tiene una característica. Primeramente, el águila vuela por encima de todas las tormentas, nubes y todo, y no le afectan, uno. Y dos, el águila tiene un proceso a cierta edad de su vida de regeneración de ciertas cosas, como por ejemplo el pico, las alas y las garras. El águila normalmente puede vivir más de 40 años, 40, 60, 80 años. Y entonces a la mitad de su vida, el pico y las garras, que son sus instrumentos principales para obtener alimento, ya se han desgastado, han perdido filo, han perdido la capacidad de aprehensión y la otra de sujetar. Entonces el águila se va a una montaña y ahí busca una roca, y ahí comienza a darse contra la roca el pico, para que el pico se le caiga y surja un nuevo pico. Y lo mismo las uñas se van desgastando en la roca hasta que aparecen nuevas uñas, y las plumas también se renovan. Y entonces el águila se rejuvenece, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que los que confían en Jehová se rejuvenecerán como el águila. Así que, y eso es el resultado de todas las bendiciones anteriores. Ahora vamos a comenzar a ver los versículos que están del 6 en adelante, que fue donde nos quedamos el día de ayer. En el versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Qué significa esto? Que el Señor va a tomar bajo cuidado todas las situaciones en las cuales nosotros somos tratados injustamente, o incluso en las situaciones en las cuales nos hacen violencia, ya sea violencia física, violencia espiritual, violencia emocional, violencia psicológica, y el Señor va a obrar a favor de nosotros en esa situación, ya sea sacándonos de ahí o trayendo consecuencias a aquel que lo hizo. Por lo tanto, va a pasar por un sufrimiento aún mayor del que nosotros pasamos. Nosotros vamos a ser liberados y Él va a entrar en el sufrimiento. La palabra de Dios dice que no nos venguemos nosotros a nosotros mismos, por nosotros mismos, sino que le dejemos la venganza al Señor. Él nos hará justicia. Él es el que debe tomar la venganza, no nosotros. Nosotros lo que somos instruidos a hacer en medio de esas circunstancias es a orar por nuestros enemigos.
Y al respecto de esto, le quiero poner un caso muy presente. Ustedes se recordarán que hace 2 días apresaron a un pastor por un supuesto juicio o una supuesta denuncia de discriminación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Era una injusticia, comenzó a salir a luz comenzó a sacar a luz el Señor algunas injusticias que se cometieron en este caso. ¿Y qué pasó? La persona, el pastor que había sido detenido, salió libre y el Señor engrandeció su nombre, en tanto que la persona que lo denunció maliciosamente quedó remaltachado. Esa es una. O sea, el Señor obró justicia en medio de esa situación. Y la segunda cosa que les quería decir en este caso es que en las redes sociales hay algunas personas que están hablando mal de aquel que lo denunció y lo están atacando, cuando la palabra de Dios lo que nos dice es que oremos por nuestros enemigos y los bendigamos. No nos toca a nosotros la venganza, no nos toca a nosotros juzgar, no nos toca a nosotros atacar. Lo que nos toca es orar que la misericordia de Dios venga sobre esta persona. Muchas veces, cuando nosotros oramos, Señor, haznos justicia, quizá el Señor no va a tomar venganza de la persona por la cual oramos, para que se exhibiera nuestra justicia. Lo que el Señor va a hacer es traer justicia a esa persona. ¿En qué sentido? Que probablemente esa persona vaya a ser salva y se vaya a arrepentir de sus pecados y se vaya a convertir. Eso también es que el Señor haga su justicia sobre esa persona. Recordemos que nosotros somos la justicia de Dios en Él. ¿Y por qué somos la justicia? Porque Él nos justificó, Él nos hizo justos, Él nos perdonó de nuestros pecados. Entonces, en lugar de estar atacando a esta persona, lo que hay que hacer es perdonarla y bendecirla, para que el Señor pueda obrar de acuerdo a su buena, agradable y perfecta voluntad sobre la vida de esta persona. Muy bien. Entonces, la garantía es, si nosotros tememos al Señor, el Señor va a sacar a luz nuestra justicia. El Señor nos va a liberar de toda injusticia, de toda violencia, de una o de otra manera. Si somos, y el caso que podemos hablar hoy, que es un caso no tan, bueno, sí es un caso común en muchos hogares, y es la violencia física, psicológica, verbal, que ahora le llaman el abuso psicológico, el abuso emocional, el abuso verbal, el abuso económico, el abuso físico, el abuso sexual. El Señor a la persona abusada la va a liberar de esa situación, de una de dos formas. Una, o sacándola de esa situación, o retirando al abusador, o dos, transformando al abusador. Entonces, en una situación de este tipo, lo que hay que hacer es orarle al Señor. Yo diría, si es una situación eventual, entonces necesitamos orar por la transformación del abusador. Pero si es una situación constante, permanente, dañina, etcétera, que lo es un abuso reiterado, ya sea físico, verbal, emocional, económico o sexual, siempre es extremadamente dañino para la víctima. Entonces la palabra de Dios nos autoriza a que esas dos personas se separen, si son un matrimonio. Si no son un matrimonio, ¿para qué va a permanecer la persona abusada ahí? La persona abusada tiene que liberarse de esa situación, porque a paz nos llamó el Señor, no nos llamó a estar siendo violentados todo el tiempo. Entonces hay dos formas en que el Señor nos libra del abuso: es alejando al abusador, y a veces eso requiere que nosotros tomemos algunas decisiones para mantenernos lejos de esa persona, o bien transformándolo. Pero Él va a... La promesa de Él es que si nosotros le tememos, Él va a hacer derecho a todos los que padecen los que padecen violencia. Muy bien, vamos a entrar en el versículo 7
Y dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué significa eso? En la palabra del Señor encontramos todas las instrucciones que necesitamos para vivir. En cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo. Ahora, tenemos que ver el ejemplo de Israel. Israel tenía la palabra de Dios como su lámpara, como su luz, como su dirección. Sin embargo, el pueblo de Israel constantemente se rebeló en contra de la palabra de Dios y siguió sus propios caminos, y por eso vino juicio en contra de ellos, un juicio amoroso, disciplinario, para que se volvieran al Señor. Y el Señor mandó advertencias por los profetas muchas veces, de muchas maneras, y no obedecieron, y entonces vino el juicio. O sea, el Señor nos da la palabra. Ojo con esto, por favor, porque hay que entenderlo bien, porque parecería que muchos cristianos no lo entienden. Y es que así como el Señor nos salva, nos bendice, recordemos que una de las situaciones por las cuales el Señor nos salva es por reconocer el señorío de Cristo. ¿Y qué significa reconocer el señorío de Cristo? Que Él manda en nuestras vidas. Si Él manda en nuestras vidas, nosotros tenemos que obedecerle. Cuando entramos bajo su señorío, entramos también bajo su paternidad. Y al entrar bajo su paternidad, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 15, que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Es decir, si el hijo no está obedeciendo, va a venir la disciplina del Señor. ¿Por qué esa disciplina? Primero que nada, es una disciplina amorosa. Segundo, es porque el hijo debe regresar a la casa, porque en la casa es donde están sus bendiciones. Las bendiciones no están afuera de la casa, están en la casa. Y el caso del hijo pródigo, que lo hablamos ayer, es bien claro. El hijo pródigo tenía en la casa de su papá todo, tenía bienestar, tenía abundancia, tenía todas sus necesidades suplidas, el amor del padre, etcétera. Pero él, en desobediencia a la palabra, decide irse de su casa. Se va de su casa y pierde su herencia económica, además pierde su prestigio, digámoslo así, porque va a perder su dinero emborrachándose y con prostitutas. Y después de eso, cuando se queda sin dinero, va a una hacienda a cuidar cerdos y deseaba comer de la comida de los cerdos. En su casa estaban todas las bendiciones, pero él no aprovechó esas bendiciones hasta que no volvió en sí y regresó arrepentido a la casa del Padre. Entonces la disciplina de Dios es eso, es cuando el hijo desobedece, se sale de la casa del Padre. Por eso la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, necesitamos morar en la casa, y morar en la casa es vivir en obediencia a la palabra de Dios, permanecer en esa obediencia. Cuando desobedecemos y reiteradamente, entonces viene el proceso de la disciplina de Dios, que es un proceso amoroso, porque Él no va a permitir que seamos disciplinados más allá de lo que podamos resistir, y no, para regresarnos a la casa para que vivamos en la plenitud de sus bendiciones. Así que esa es la obediencia y las bendiciones. Volvemos a encontrar que están unidas, y la forma como el Señor nos regresa las bendiciones cuando no somos obedientes es a través de su disciplina amorosa como padre que ama a sus hijos, porque obviamente el padre no quiere que nos vaya mal. Entonces, si nosotros no hacemos caso, los procesos de disciplina en alguna otra enseñanza anterior hablamos, pasan por 3 niveles. El primer nivel es el nivel del apercibimiento o del redarguirnos del Espíritu Santo para que nos arrepintamos de ese pecado y pidamos perdón y cambiemos nuestra manera de ser. La segunda parte del proceso disciplinario es el castigo, que es lo que la palabra de Dios dice, lo que siembras cosechas. Si sembramos mal, que en un acto de desobediencia sembramos mal, vamos a tener una cosecha. Aunque Dios nos perdona, pero la cosecha, eso sigue siempre. Entonces ese es un proceso de disciplina, la segunda etapa. Y la tercera es la vara.
Y cuando hablamos de vara, estamos hablando de circunstancias que se nos vienen encima y nos atropellan. Pero en todas esas, tanto en el castigo como en en la vara, lo que nos hace es reflexionar para volver en sí y regresar a la casa del Padre donde están todas sus bendiciones. Entonces, el Señor aquí nos notificó nuestros caminos. Aquí están notificados todos nuestros caminos. La palabra de Dios es tan amplia, número uno, porque abarca los principios para todas las áreas de nuestra vida, en toda circunstancia y en todo tiempo. Y número dos, porque a veces somos tan difíciles de entender que el Señor repite y repite y repite las mismas cosas a través de los diferentes libros de la palabra de Dios hasta que nosotros las entendamos y caminemos en ellas. Entonces, en el versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué significa esto? Bueno, primero, que Dios tiene una infinita misericordia para con cada uno de nosotros. O sea, todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, toda nuestra iniquidad ha sido perdonada en Cristo Jesús, tanto la que vivimos antes de conocerle como lo que vivimos a partir del momento que le conocemos. Entonces todos nuestros pecados están perdonados. Por eso la palabra de Dios dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. A esto se refiere que misericordioso y clemente es el Señor. Pero notemos lo que dice a continuación. Dice: lento para la ira y grande en misericordia. Y notemos que va de primero, lento para la ira. ¿Eso qué es? Es una advertencia. Y la advertencia es: mijo, si no obedeces, tarde o temprano, mi disciplina te va a corregir. Entonces mejor aprovecha este momento en que mi misericordia es grande para arrepentirte y volverte a mí de todo corazón. Ahí vemos también la mano amorosa de Dios. Nos está advirtiendo. Esa ira es a la cual nosotros le debemos temer. Que el Señor es lento para ella, pero si nosotros no obedecemos, no aprovechamos su misericordia, no aprovechamos su gracia para que el Espíritu Santo que nos quiere transformar de adentro, entonces van a venir esos procesos disciplinarios para que las circunstancias nos hagan quebrar ese egocentrismo, esa necedad en nosotros para volvernos a la misericordia del Señor, que implica también su gracia. La misericordia es el perdón y la gracia es la bendición inmerecida. Entonces, por eso es que necesitamos el temer al Señor, porque la palabra de Dios nos lo dice en el Nuevo Testamento, no lo dice en el Antiguo, lo dice en el Nuevo. Dice tres cosas que nos deberían hacer reflexionar. La primera es que el Señor es jabón de lavadores y fuego consumidor. Y la otra es que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. O sea, caer en su disciplina. Entonces, por eso la obediencia es fundamental. No puede, mire, un cristianismo sin obediencia es como tomar café sin café. No puede ser. El cristianismo implica obediencia y bendición. Las buenas nuevas son obediencia y bendición. Es señorío y bendición. Entonces necesitamos ambas cosas. Hoy mucha gente solo quiere vivir del lado de las bendiciones, pero no quiere vivir del lado de la obediencia. Quieren las bendiciones ilimitadas con una obediencia extremadamente parcial o mínima. Eso no es así. La palabra de Dios es bien clara en que ambas cosas deben ir de la mano, la obediencia con la bendición. Muy bien, en el versículo 9 dice: no contenderá, ojo con esto, porque tiene que ver con lo que vimos al final del versículo 8, de lento para la ira y grande en misericordia. Dice en el versículo 9, no contenderá para siempre,
ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la misericordia, sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y aquí está el temor de Dios, que es un ingrediente necesario en la vida cristiana. No es pánico, no es miedo, pero sí es respeto, y ese respeto es sujeción a su autoridad, sujeción a su palabra, es amarle, y el que ama guarda sus mandamientos, es caminar, es buscarle no solo por lo que nos puede dar, no solo por sus manos, sino buscarle por su corazón. Mire, mi experiencia, cuando nosotros buscamos su corazón, obedecerle va a ser extremadamente fácil. Cuando conocemos su corazón, obedecer no va a ser difícil. ¿Por qué? Porque vamos a conocer un corazón amoroso como no nos imaginamos, un corazón misericordioso como no nos imaginamos, un cuidado del Señor para con nosotros como no tenemos idea. Y ese amor, ese cuidado, esa protección, esa bendición, esa gracia, esa misericordia nos van a llevar a un punto en que obedecer ya no va a ser un acto de temor, obedecer va a ser un acto de amor. Es como aquella persona que de veras ama a otra, no le quiere hacer absolutamente ningún daño. Cuando nosotros verdaderamente amamos al Señor, no queremos dañar su corazón, permitiendo que Él vea nuestros desvíos, nuestras malas acciones, nuestros pecados, etc. Entonces, el principio, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero el final de la sabiduría es el amor. Es obedecer por amor. El principio de la sabiduría es obedecer la palabra por temor, pero el final de la sabiduría es obedecer la palabra por amor, porque primero que nada no queremos desagradar el corazón de Dios, no le queremos causar dolor al corazón de Dios, y en segundo lugar porque entendemos que para nosotros es conveniente, porque en la medida en la cual obedecemos, en esa misma medida vamos a vivir una vida en plenitud. Así que, pero notemos algo de los versículos 9 al 11. Dice: no contenderé para siempre. Y recuérdese que esta palabra está hablada para los hijos de Dios, no está... esto que está hablando acá no es para el no creyente, esto es para los hijos de Dios. Y entonces aquí nos está diciendo que si nosotros no caminamos en la obediencia a sus mandamientos, en la obediencia a sus principios, Él va a contender con nosotros, no por mucho tiempo, porque dice no contenderá con nosotros para siempre. Pero va a haber un momento en que el Señor el Señor va a comenzar a ejercer su disciplina amorosa, y eso significa que va a haber un enfrentamiento entre su voluntad y la mía. Y la voluntad de Él va a ser mayor y va a terminar quebrantando la mía. Luego dice: ni ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, siempre el Padre amoroso castiga mucho menos de lo que merecemos, o disciplina mucho menos que merecemos. Él nos da la dosis justa, exacta, necesaria para que nosotros enderecemos nuestros caminos. Y dice también: ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. La clave está en llegar a entender el temor de Jehová, que significa respeto, y respeto significa obediencia, y obediencia significa sujeción a su palabra. Entonces, cuando entendemos esto, la misericordia de Dios se engrandece sobre nosotros. Y entonces, mire lo que hermoso esta parte, a mí siempre me ha impactado muchísimo. El versículo 12 dice: después de que termina la disciplina, los procesos de disciplina del Señor para con nosotros, y disciplina es una palabra que no nos gusta, ¿verdad?
pero es una palabra que está en la Biblia. Y es una palabra que nos debería gustar porque eso implica que vamos a caminar en la corrección. Mire lo que dice en el versículo 12 como consecuencia de esa disciplina o de esa corrección. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y en una de las creo que es en el libro, ahorita se me fue, pero creo que es en Habacuc o en Oseas, dice que Él ocultará nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. No solo los va a alejar de nosotros, sino que nunca más se va a acordar de ellos. Y eso también lo dice en el libro de Hebreos, que Él y una vez perdona nuestros pecados, ya no se acordará de ellos. Y esto significa que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él no va a juzgarnos por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario, fueron cubiertos por la sangre de Cristo. Lo que vamos a hacer es juzgados por nuestras obras de amor a Él, de amor a nosotros, de amor al prójimo. Esas son las que van a pasar por el tribunal de Cristo y ahí van a ser evaluadas y van a ser pasadas por fuego, dice la palabra. Eso significa una evaluación. Las que permanecieren recibirán recompensa y las no, pues se quemarán, no recibirán recompensa. Pero nosotros seremos salvos, aunque sea raspados, aunque sea por fuego, ¿verdad? Pero sin recompensas en el caso que no hubiéramos hecho suficientes obras de amor. Pero aquí el tema importante, y este es un tema liberador, es que el día que nosotros lleguemos delante del tribunal de Cristo, lo que van a ser evaluadas son nuestras buenas obras. No vamos a ser evaluados por nuestros pecados, porque esos pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario, fueron cubiertos con la sangre de Cristo. El Señor los alejó de nosotros como está lejos el oriente del occidente y los enterró en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Así que esa parte podemos estar tranquilos. Por eso la palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ninguna condenación, culpa, juicio o acusación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque todos sus pecados ya fueron lavados y limpiados con la sangre de Cristo. Ya Cristo pagó el acta de los decretos que nos era contraria por nuestros pecados desde el día que nacimos hasta el día que morimos. Así que ya no... pero el hecho de que ya hayan sido perdonados nuestros pecados no quiere decir que el Señor nos permita seguir revolcándonos en nuestro pecado. Como dicen algunos, columpiándonos de la gracia. De hecho, lo dice la palabra de Dios, lo dice Pablo, que no tomemos la gracia como ocasión para pecar. ¿Por qué? Porque va a venir el proceso disciplinario del Señor y nos va a doler. La disciplina del Señor duele, así como cuando nuestros papás nos corregían, y esa es la comparación que el libro de Hebreos hace de la disciplina de Dios y la disciplina de los padres. La disciplina, aunque nuestros padres fueran benignos con la disciplina, nos causaba dolor. Entonces, ¿para qué nos vamos a exponer a esos procesos disciplinarios si tenemos el tiempo de pedirle perdón al Señor, de entregar esa área de nuestra vida, de pedirle que Él, por su gracia, por su amor, por su misericordia y por el poder del Espíritu Santo, transforme lo que haya necesidad de transformar en nuestro corazón para que seamos libres de ese pecado? Nuestra parte va a ser resistir la tentación y la parte del Señor va a ser transformar nuestro corazón. Y Él lo va a hacer. Todavía hay suficiente gracia para que podamos experimentar esa transformación. Aun cuando la venida del Señor esté cercana, todavía es un tiempo de misericordia y de gracia para el perdón de nuestros pecados y para la transformación y la renovación de nuestra alma. El Señor sigue obrando precisamente para eso. El Señor dice la palabra en 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. O sea, estamos en el tiempo de la transformación y hoy más que nunca debemos aprovecharlo porque la venida de Cristo está a las puertas. Está demasiado cerca.
mucho más cerca de lo que la gran mayoría de cristianos nos podemos imaginar. Entonces necesitamos aprovechar este tiempo precisamente para que el Señor escudriñe nuestros corazones y Él transforme la iniquidad que todavía puede haber en ellos, y nosotros podamos ser libres y restaurados. Así que este es un buen tiempo para aprovechar eso. En el versículo número 13 dice, y esto es hermoso también, como toda la palabra, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Volvemos al punto del temor, ¿verdad? Que respeto, amor, servirle, adorarle, obedecerle, tenerlo en alta estima, en alta consideración, creer en Él y creer en toda su palabra. A los que le temen, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de ellos. Y esto nos introduce a algo que en el Nuevo Testamento está desarrollado ampliamente, es la máxima revelación de Dios en la palabra, que es el Padre, la paternidad de Dios. Dios no solo es nuestro Padre en nombre, Dios no es solo nuestro Padre en título. Nosotros no somos sus hijos solo en nombre o en título, es una paternidad real y es una relación de hijo real en la cual el Señor quiere que usted y yo vivamos, y eso es resultado de conocerle, temerle y buscarle, ¿sí? Entonces necesitamos buscar eso. El ser hijo de Dios, el que Él sea nuestro Padre. Miren, nosotros necesitamos atravesar 3 etapas en nuestra vida como creyentes en el conocimiento de Dios. La primera es conocerlo como Dios, el temor de Dios, y ello lleva aparejado el temor de Dios. La segunda es conocerle como el Padre, y eso lleva aparejado el amor de hijo. Pero la tercera etapa, que es a donde el Señor nos quisiera llevar a todos, es el amor del amado, es conocerlo como el amado y convertirnos nosotros en la amada, es decir, la novia de Cristo por la cual Él viene. Son tres etapas en nuestra vida de creyentes por las cuales nosotros deberíamos atravesar. Eso es para todos, pero no todos quieren renunciar a sí mismos de la manera que requiere el conocer a Dios, como Padre y como amado. Entonces, la clave está en morir a nosotros mismos, en negarnos a nosotros mismos y en entregarnos verdaderamente al Señor como el todo de nuestras vidas. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, el Señor pasa a ser una prioridad en nuestra vida. En la medida que caminamos en el Señor, esa prioridad va tomando el primer lugar. Pero en la medida que seguimos avanzando y seguimos creciendo, el Señor se llega a convertir en nuestro todo. Ya no es la prioridad, ya no es una parte de nuestra vida, ya no es la prioridad, es el todo de nuestra vida, como dice en el libro de Cantares, en la última etapa del amor entre el novio y la novia, ya la novia se olvida de ella y dice, yo soy de mi amada. Es una completa y total entrega al Señor. Esas 3 etapas necesitaríamos conocerlas, tenerlas presentes y pedirle al Señor que nos vaya llevando de una a la otra, pero eso va a requerir 2 cosas fundamentales. La primera de ellas va a requerir que nos metamos en la palabra de Dios, a escudriñar la palabra, no solamente a leerla y no solamente a que sea algo eventual, sino algo que sea sistemático y que nos lleve a meditarla. Dice la palabra, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna.
Escudriñemos las Escrituras porque en ellas tenemos el conocimiento de Dios, porque la vida eterna es conocer a Dios. Entonces necesitamos no solamente leerla, sino meditarla, entenderla y ponerla por obra. Y este es un proceso que nos va a llevar toda nuestra vida. Pero necesitamos hacerlo de una manera consistente y constante. Y la segunda cosa que necesitamos es la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro ayudador a toda verdad, y es el que nos revela al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos revela al Padre. Entonces, y la palabra de Dios dice en el libro de Isaías, si no estoy mal, en el capítulo 45, que yo te mostraré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Pero ¿a quién le muestra a uno los tesoros escondidos y los secretos muy guardados? Solo a los que andan en intimidad. Entonces la intimidad, el conocimiento de la palabra y la intimidad con el Señor a través de la comunión con el Espíritu Santo son dos ingredientes de nuestra vida como cristianos que no deberían faltar. ¿Y sabe qué? Ni siquiera requiere mucho esfuerzo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos llama a ello. Él pone el querer en nuestro corazón por su buena voluntad. El problema es que muchas veces nosotros tenemos prioridades diferentes antes que buscar la palabra y buscar la comunión con el Señor. Y esas prioridades se convierten en distractores para buscar al Señor, para buscar más del Señor. El Señor lo pone en nuestro corazón. Ninguno de nosotros, yo estoy absolutamente seguro que ninguno de los que nos está viendo, y si alguno ha experimentado eso o no lo ha experimentado, más bien si no ha experimentado lo que voy a decir, por favor póngamelo en el comentario, porque sería un caso excepcional. Pero a todos nosotros, el Señor, todos los días, por su Espíritu Santo, nos llama a orar. Y nos llama a buscar la palabra. Pero no lo hacemos porque anteponemos otras cosas a ese llamado de Dios. Porque no es un llamado que grite. No es un llamado que apremie. Es un llamado amoroso. A que nosotros respondamos amorosamente a ese llamado. Pero el problema es que no respondemos a ese llamado. La palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos está llamando continuamente a ese buscar de la palabra, alimentarnos de la palabra y buscar la comunión. Pero nosotros somos los que decidimos no hacerlo. La falla no está en Dios, está en nosotros. Está en nuestro corazón. Porque estamos al llamado amoroso de Dios para tener esa comunión y para tener esa intimidad que nos va a ir revelando del Dios al Padre y del Padre a la Madre. Así que necesitamos, mis amados hermanos, responder a ese llamado. El Señor pone el querer, el Señor nos llama, pero nosotros necesitamos responder. En el versículo 15 al 18, vamos a leerlos y con esto terminaríamos el estudio del Salmo 103, dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Este es un llamado urgente. Esto lo que nos está diciendo es, el tiempo de vida terrenal que nosotros tenemos es muy corto. No lo desaprovechemos en cosas que no tienen valor eterno, sino que invirtamos nuestro tiempo en las cosas de valor eterno, que son la oración, la comunión con el Señor, la búsqueda de la palabra, el obedecer la palabra, y entonces vamos a vivir una vida que tenga sentido, una vida que tenga resultados, una vida que trascienda, porque esa vida nos va a llevar a la eternidad. No. Los versículos del 15 al 16 lo que nos están diciendo es, no hay mucho tiempo, la vida del hombre no tiene tanto tiempo como para que lo desperdicie sin vivir bajo la morada del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, sin vivir bajo
bajo sus principios y bajo sus bendiciones. Necesitamos ser diligentes en eso. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que la mano del diligente prosperará, mas la mano del negligente empobrecerá. Si queremos que nos vaya bien en esa vida abundante, el Señor ya dio todas las herramientas para que nosotros lo logremos, pero necesitamos ser diligentes. Nuestra parte es ser diligentes. La parte del Señor es darnos todas las armas espirituales para alcanzar eso y la transformación de nuestro corazón, y Él es el que la hace, pero nosotros necesitamos ser diligentes en el uso de todos esos recursos espirituales que tenemos para la transformación, para alcanzar la vida plena. El Señor nos va a transformar porque Él dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que Él nos santificará espíritu, alma y cuerpo. Él va a hacer la transformación, pero de nosotros está ser diligentes, negarnos a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros. La obra nuestra es negarnos, es menguarnos, morir a nosotros mismos. La obra del Señor es la más importante, la transformación de nuestro corazón donde Él crece. Así que, mis amados hermanos, necesitamos aprovechar bien el tiempo. Y en el versículo 17 dice, 17 y 18, y con eso terminamos: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. O sea, no solo vamos a tener misericordia aquí, vamos a tener misericordia en el cielo, pero la condición es temerle. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, no solo vamos a ser herederos nosotros de sus bendiciones, sino también nuestras familias. La palabra de Dios lo dice claramente varias veces. Lo vemos primero en el ejemplo de Noé. Noé era el justo, pero todos sus hijos entraron en la barca. La palabra, Pablo le dice al carcelero Filipos que si él cree, él y toda su casa serán salvos, porque el Señor nos ve en... Y cuando Él salva a una persona, a toda la familia, tarde o temprano, entrar en toda la familia. Entonces, y esto es lo que dice aquí, que sobre los que le temen, la justicia de Él será sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. O sea, sobre los nietos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea, vemos aquí, este es un buen ejemplo de que todas las bendiciones están ligadas con la obediencia a sus mandamientos. No puede haber bendición sin obediencia. El Señor en su misericordia bendice, aunque sea un poquito, sin obediencia. Pero si quiero vivir en la plenitud de la vida de Dios, en la plenitud de sus bendiciones, necesito vivir en la obediencia al Señor. El Señor va a tener, aunque alguien no sea obediente, el Señor va a tener un mínimo de misericordia con él. Si el Señor tiene misericordia sobre los que no creen y hace salir el sol sobre ellos y sobre los que sí creen, hace llover sobre los que no creen, así como sobre los que sí creen, Él va a traer bendición, un poco de bendición, una bendición mínima sobre aquellos que no le obedecen, pero que son salvos, son sus hijos. Pero no nos confiemos, porque tarde o temprano va a entrar su proceso disciplinario. Ahora, para vivir en la plenitud de la vida de Dios, para vivir en la abundancia de la vida de Dios, para vivir en la prosperidad, en todas las cosas que Dios quiere para nosotros, lo que necesitamos es acordarnos de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y eso se llama obediencia. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la transmisión y al final de este estudio del Salmo 103. Mañana iniciaremos un nuevo tema, pero antes de orar para ir, porque quisiera orar por cada uno de ustedes y por sus familias y que oremos juntos los unos por los otros, pero le quiero hacer dos recordatorios. Uno es, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales para bendecir la vida de ellos también. Y la segunda cosa es que
si usted quisiera tener acceso a más enseñanzas en este sentido y de otros temas de la palabra de Dios, tenemos un canal en YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, al cual usted se puede suscribir gratuitamente y tener acceso no solo a todas las enseñanzas que hemos estado impartiendo por más de 6 meses, sino hay también ahí música para adoración, hay también música para fortaleza en medio de las circunstancias difíciles y además muchas de las enseñanzas llevan el bosquejo de la enseñanza para que usted las pueda seguir y de esa manera su retención de la palabra sea mayor. Así que le invitamos a suscribirse a nuestro canal y vamos a orar para que el Señor bendiga a cada uno y a nuestras familias. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos, Señor, en esta noche a darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese amor y esa misericordia tan infinita que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor, que nos llama cada día a la comunión contigo por el Espíritu Santo y a la comunión con tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que seamos más sensibles, que por tu Espíritu Santo tú transformes nuestro corazón para ser más sensibles a ese llamado diario tuyo, Señor, para estar en la comunión contigo y en la comunión con la palabra, para que podamos, Señor, conocerte cada día más y más, conocerte como Padre y conocerte como el amado, Señor, esas dimensiones maravillosas de tu amor para con cada uno, disponibles para con cada uno de nosotros, Padre. Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos para que tú crezcas en nosotros y de esa manera podamos ir creciendo, Señor, en ese caminar, esas etapas hasta la plenitud de ser la amada, Señor, por la cual tú vienes todas del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, rompiendo toda opresión que podamos estar experimentando. Aparte de ello también, Señor, que tú suplas cada una de nuestras necesidades con gloria en Cristo Jesús, que fortalezcas al que está debilitado, que levantes al que está caído, que cubras, Señor, con tu manto de alegría y tu óleo de gozo toda tristeza, frustración, ansiedad, angustia, depresión y toda emoción negativa, Señor, y que tu gozo sea esa. Padre, te pedimos también que en esta noche cada uno de nosotros podamos tener un descanso reparador, sueños tuyos, Señor, y que mañana amanezcamos llenos de energía, Señor, para poder enfrentar los retos del día, haciendo todas las cosas para la gloria tuya, Señor, y produciendo fruto, y fruto en abundancia. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche, les mando un abrazo y espero que nos podamos reunir el día de mañana a las 8 de la noche para otra enseñanza en la palabra de Dios, para que juntos la vayamos escudriñando y creciendo en el conocimiento de la palabra. Bendiciones y un abrazo para todos.